Por eso mismo es muy preocupante, creo yo, sin ser puristas de la lengua, pero que es muy preocupante lo que viene ocurriendo en cierto sector de la población en nuestro país, donde parece que se regodean con hacer más pobre cada vez nuestro lenguaje, ¿no? Y aquí me refiero a la forma de comunicarse de muchos jóvenes, en donde las palabras parece que han perdido mucho su significado, no hay una intención por aprender más palabras, por incorporar más a su vocabulario, sino parece que limitarlas es la constante. Sí, es un poco temerario lo que voy a decir, pero puede ser que haya algo de razón en esta suposición que usted hace. Empiezo por decir que la lengua es un organismo vivo que cambia, se transforma continuamente. Si no fuera el caso, seguiríamos hablando latín. La lengua es un ente vivo, cambiante, y precisamente las academias se dedican a observar y a registrar esos cambios. Una cosa es el cambio y otra cosa es el empobrecimiento. Yo creo que son dos cosas distintas. A mí no me preocupa de ninguna manera el cambio. Estamos ante un organismo vivo que se transforma continuamente. La pobreza sí me preocupa y creo que hay muchas de estas voces que en términos lingüísticos se llaman archilexías, que significan un poco todo, ¿no? Que no tienen ningún matiz, en fin. Pero bueno, yo sigo pensando que de todas maneras, al mismo tiempo que hay evidencias acaso de este empobrecimiento, también tenemos muchos testimonios de la gran riqueza, del gran humor, de la gran habilidad que tiene nuestro pueblo para utilizar el lenguaje. Y hay que ver este diccionario de mexicanismos, en donde, bueno, tenemos una cantidad de voces tan ricas, tan sugerentes, tan creativas. Por otra parte, tenemos una gran literatura, la literatura mexicana que se escribe ahora, incluso por los escritores jóvenes, es de una gran riqueza verbal. Y yo más bien pienso que podríamos decir que hay ciertos sectores en donde efectivamente se registra un empobrecimiento, pero que al mismo tiempo creo que la expresión literaria es muy rica y que el ingenio lingüístico que tiene nuestro país, pues prácticamente, casi diría yo, pero también eso puede ser temerario, no es equiparable al de ningún otro país hispanoparlante. Me gustaría poner algunos ejemplos, pero para ello tendría que ir por algún prospecto de este diccionario de mexicanismos que estamos ahora elaborando. Maestro, siguiendo con la aplicación del lenguaje, últimamente una moda creo que se ha soltado esto de la aplicación del género en el lenguaje. ¿Cómo lo siente usted? Efectivamente es uno de los temas más recurrentes y yo creo que los académicos debemos de saber oír muy bien qué es lo que plantea el usuario de la lengua, el dueño de la lengua. Pero yo creo que hay de todas maneras algo que debemos defender, que es lo gramatical de nuestra lengua y más bien oponernos a lo agramatical. Eso no significa que no estemos abiertos a los cambios y que no haya también un deseo de que haya esta visibilización de las mujeres, que es un poco la demanda que se está presentando. Y yo creo que hay algunos desdoblamientos que ya han tenido una aclimatación en la lengua y que se utilizan con absoluta naturalidad. Nadie se extraña de decir señoras y señores, por ejemplo, muy buenas noches, señoras y señores. Y eso no está mal, pero en muchas ocasiones yo creo que esos desdoblamientos son muy engorrosos y que son innecesarios o son agramaticales. Yo podría decir las diputadas y los diputados. Me parece que bastaría con los diputados porque el género que tiene diferenciación, que tiene exclusión, es el género femenino, es el género
marcado, porque si yo digo los niños, siempre estoy refiriéndome a ambos sexos. Claro, Estoy claro. hablando en términos estrictamente gramaticales, ¿no? Porque a veces se confunde también género con sexo. Pero en términos gramaticales, si yo digo los niños, incluyo a las niñas. Ahora, si alguien piensa que no incluyo a las niñas, puedo decir los niños y las niñas. Pero el género excluyente es el femenino, porque si se dice las niñas, de ninguna manera se puede entender que también se está incluyendo a los niños. No sé si me explico. Eso yo creo que es importante. Y a veces hay elementos agramaticales, porque si yo digo las y los diputados, pues ese las ya no tiene concordancia con diputados y esa es una aberración gramatical. Entonces, yo creo que ha habido algún tipo de abuso en estos desdoblamientos. La Constitución Bolivariana de Venezuela, por ejemplo, desdobla absolutamente todo en sus artículos constitucionales, salvo el término fiscal. Pero todo lo demás está desdoblado y la verdad es que es un discurso muy poco económico, es prácticamente ilegible. Luego suceden algunas aberraciones también en el ámbito jurídico, porque, por ejemplo, si en un artículo del Código Penal se hace el desdoblamiento y se dice las ciudadanas y los ciudadanos tienen tales compromisos o pueden estar expuestos a tales delitos, y eso no se hace de manera integral en todo el Código Penal, pues sucede que entonces las mujeres quedan excluidas de aquellos artículos en donde solamente se dice los ciudadanos. Esto es algo también bastante grave. A mí, sinceramente, me parece que ha habido un exceso en estos desdoblamientos y ahora, para ser políticamente correcto, pues uno tiene que decir cosas como la perra y el perro son la mejor amiga y el mejor amigo de la mujer y del hombre, indistinta y no siempre respectivamente, en lugar de decir el perro es el mejor amigo del hombre. Pierde en economía, pierde en eficacia. Yo creo que hay también algunos otros elementos que pueden ser muy dignos de atención. No creo que nadie utilice estos desdoblamientos si no hay un micrófono de por medio, es decir, si no es en el discurso público. En el discurso privado, ninguna madre va a decirle a sus hijos, hijos e hijas váyanse a la cama, o hijo e hija váyanse a dormir. No, dice ya niños váyanse a dormir, no, niño y niña váyanse a dormir si es que tiene un hijo y una hija. Si yo le pregunto a un amigo a la salida de un restaurante, ¿cómo están tus hijos? Si tiene una hija y un hijo, no va a entender que estoy discriminando a su hija. Entonces siempre esto ha tenido que ver con un micrófono, es decir, tiene que ver con una corrección política. Y bueno, pues el lenguaje también tiene estas atribuciones, hay lenguajes que son políticamente correctos y otros no, pero me parece que aquí hay un gran artificio porque no es natural este desdoblamiento y solamente se utiliza en términos de corrección o de lenguaje público. Por otra parte, hay también algunas contradicciones. Creo que con cierta frecuencia, cuando hay dos palabras para diferenciar al hombre de la mujer como poeta y poetisa, las mujeres en aras de la igualdad prefieren utilizar uno solo, que es poeta, y niegan la existencia de poetisa, que tiene una connotación un poco decimonónica, como de poesía de mala calidad. Pero como líder y lideresa, prefieren líder, la líder, que la lideresa. Y en cambio, cuando hay una como jefe, pues prefieren jefe y jefa, el desdoblamiento. Entiendo muy bien, porque efectivamente ha habido una marginalidad de las mujeres a lo largo de los siglos, eso es lamentable, pero no creo, por otra parte, que ese problema de marginalidad se corrija cambiando el lenguaje de manera artificial. Yo creo que ese problema se corrige evitando las desigualdades en lo que se refiere a tratamientos salariales, a posibilidades de ascenso, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que incluso puede haber, como dice doña Concepción Compani, esta gran académica, esta gran gramática, ahí algún sesgo pernicioso en el sentido de que se pueda pensar que resolviendo el problema del lenguaje ya se resolvió el problema de la realidad.
y no, yo creo que hay que resolver el problema de la realidad y ver de qué manera esto va evolucionando de una forma más natural. Hay algunos mecanismos que a mí me parecen francamente o agramaticales, como el que acabo de señalar de las y los diputados, o que son muy artificiales y que no se corresponden con las posibilidades comunicativas. Por ejemplo, el sistema de escritura es un sistema que reproduce la lengua oral. Primero fue la oralidad y luego la escritura que trató de reproducir esa oralidad. Pues bien, ahora cuando en lugar de poner una O o una A se pone una arroba para incluir ambos géneros, pues entonces sucede que eso puede estar bien para el discurso escrito, pero eso es impronunciable. ¿Cómo pronunciamos eso? No se puede pronunciar una arroba, no se puede pronunciar una X, así cuando se pone en lugar de una O o de una A. Y luego, bueno, también me parece muy artificial la utilización de la E para marcar un género incluyente, ¿no? Todes en lugar de todas o todos. Ya decir todos y todas a mí también me parece que es un poco excesivo porque hay una especie de contradicción. La totalidad es aquello que ya abarca todo, como su nombre lo indica. Y entonces, hacer la diferencia entre todos y todas parecería que todas no son parte de la totalidad, es decir, es contraproducente incluso. Pero entiendo que haya todo este fenómeno, que es un fenómeno, en mi opinión, muy legítimo y que tendrá que irse asentando poco a poco, y la academia va siendo muy respetuosa. Hay muchas voces que ya han entrado en tal uso que la academia asume como absolutamente legítimas, como es la palabra jueza, por ejemplo. Hay otras en donde el propio hablante se resiste. Curiosamente, por ejemplo, en los grados académicos, las mujeres prefieren ser la doctor o la médico que la doctora o la médica, prefieren ser la ingeniero que la ingeniera. Es más, en el lenguaje diplomático todavía persiste mucho la idea de la embajador en lugar de la embajadora, ¿no? Pero en fin, son cosas que van cambiando. Por ejemplo, la palabra presidente y presidenta. Presidente gramaticalmente es el participio activo del verbo presidir, es quien preside, eso significa. Termina en él, no tiene marca de género, pero las mujeres prefieren presidente y me parece que ya eso ya se aclimató porque ya dejó de considerarse como el participio activo del verbo presidir y más bien se volvió un sustantivo. Eso ocurrió con otras voces hace mucho tiempo. Nadie dice en la actualidad la sirviente, que es exactamente el mismo caso, es la sirvienta. Entonces, bueno, pues son fenómenos de la lengua que se van desarrollando y la academia los va registrando. Los va registrando con la cautela del caso porque muchas de esas voces pueden responder a una circunstancia de moda o de momento y pueden ser pasajeras. Otras no, otras se van aclimatando en la lengua y ya pues la academia o las academias pues las van incorporando y registrándolas como propias del uso normal y normativo.